¿Qué onda, raza? Sean bienvenidos a una nueva video reacción. Hoy vamos a reaccionar a De Todo y Rap, los mejores discos de hip hop. Vamos a ver qué show, vamos a ver qué pedo. Vamos a ver si hay unos de los discos que yo conozco. Así que, sin mucho bla bla bla, vamos a darle, raza. Vamos a ver qué onda. ¿Cuáles son los mejores discos del rap en español? Para realizar este top he analizado una gran diversidad de discos teniendo en cuenta 4 factores clave: el fondo, la forma, la cohesión y la trascendencia. Ha sido una ardua labor, pero aquí les traigo los 10 mejores discos del rap en español de la historia. Por supuesto, desde mi punto de vista, y otras opiniones se respetan. Así que, sin nada más que añadir, Vamos a ver extrañaba cuánto decir estamos esto. de acuerdo con Comencemos. El disco que abre este top tiene letras demasiado inteligentes para su tiempo e incluso para ahora, que ya pasaron 26 años de su publicación. Aerolíneas Maquisa, el disco de 1999 del grupo chileno llamado también Maquisa, conformado por la rapera Anita Tijoux, el rapero CO2, a quien quizás si eres más joven lo recuerdes como host de las batallas de freestyle, el DJ Squad y el productor Sensi. Sus rimas hablan de forma madura de muchas temáticas complejas: la discriminación hacia el extranjero, el machismo, la represión. Aerolíneas Maquisa vendió más de 15.000 copias en menos de un año, siendo su hit más famoso La Rosa de los Vientos, una canción que reflexiona sobre la identidad sin fronteras. Aerolíneas Maquisa fue un disco disruptivo en varios niveles. Desde lo visual, rompía con los estereotipos del rap de los 90s, nada de cadenas ni de poses rudas. Los integrantes aparecían vestidos como gente común y en su logo tenían una tortuguita. En lo sonoro apostaron por instrumentales y voces relativamente suaves, pero sin perder el flow ni la crítica social. Lo más sorprendente para muchos fue escuchar a una mujer rapeando con demasiada habilidad, en una época donde casi no habían referentes femeninos en el hip hop latino. Fue allí donde Anita Tijoux se dio a conocer y muchos, yo incluido, la consideramos la mejor rapera del mundo en español. Pero eso ya es otro top. Ahora, continuemos. El puesto número 9 tiene demasiado flow, A lo Cubano, de Orillas, editado y lanzado entre 1999 y el 2000. Este disco representó un riesgo creativo importante: combinar el rap norteamericano con ritmos tradicionales cubanos, como el bolero, la rumba y el bembé, en una época que Cuba miraba con recelo la cultura importada de Estados Unidos. Orillas hizo esto a propósito, para darle al rap una identidad propia en la isla. Y lo que lograron fueron canciones que traspasaron fronteras, llevando el sonido cubano a todo el mundo. El productor del disco, Maiko Nico, que sorprendentemente no es cubano, sino francés, supo perfectamente cómo guiar el sonido y combinarlo con las voces de Yotuel, Russo, Flaco Pro y Roldán, cubanos que rapeaban y cantaban con un estilazo. A lo Cubano fue certificado disco de oro tanto en Francia como en Suiza, y se convirtió también en el primer álbum de hip hop latino en ser disco platino en España, vendiendo más de 100.000 copias. Temas como Represent, A lo Cubano y 537 Cuba se convirtieron en himnos del rap latino. Escuchar este disco parece como trasladarse en cierta medida a Cuba. Sus letras y su sonoridad, centradas en la vida cotidiana, la fiesta y los barrios de Cuba, transmiten esa sensación. Aunque el disco no se basa en una crítica social, sí muestra la complejidad y el orgullo del pueblo cubano con una autenticidad difícil de igualar. A lo Cubano puso el rap de Cuba en el mapa internacional. En el puesto número 8 nos encontramos con un disco mucho más actual, de 2016, El Círculo, del rapero español KCO. Este álbum es un viaje por la mente de un rapero maduro que ya no teme mostrar tanto sus luces como sus sombras. En temas como Yemen, KCO despliega su ego artístico y potencia lírica. En otras canciones como Repartiendo Arte, nos hace viajar por el infinito. Mientras que en Basureta prácticamente retrata la depresión por la que pasó, mientras rapea y llora.
La producción, a cargo principalmente del mismo KCO, de R de Rumba y de Gonzalo Lacheras, destaca por su diversidad de estilos. Escuchamos desde influencias del funk hasta flamencas. El Círculo es un trabajo que marcó el regreso de KCO tras un gran tiempo de aislamiento. El rapero fue a Colombia a buscar inspiración porque sentía mucha presión a sus espaldas por sacar algo que cubriera las expectativas del público. Y en Colombia realmente encontró más bloqueo que respuestas. Pero a pesar de ello, continuó hasta generar esta obra maestra, donde se alejó del clásico bombo y clap hardcore, que era lo primero que había pensado para este disco, y viró hacia un álbum más emocional, personal y espiritual. El disco fue nominado al Grammy como Mejor Álbum Urbano. Consiguió el disco de oro en España y en menos de 10 años puede considerarse al Círculo como un clásico del rap en nuestro idioma. Habita aquí un disco de rap de hace 30 años que suena sorprendentemente fresco. Ser Humano, del grupo chileno Tiro de Gracia. Los raperos Juan Sativo, Lengua Dura y Saturno, junto a los productores Camilo y Patricio Adonai, lograron crear un sonido único, combinando bases duras de rap con samples suaves de pop y soul. Ser Humano consiguió conectar incluso con quienes no estaban familiarizados con el rap. El álbum vendió 60.000 copias en aproximadamente un año y la cifra no paró de crecer. Fue algo súper abrupto ya nosotros haber tenido 16 años y a los 16 años teníamos el triple disco de platino. Más de 200.000 copias vendidas en Latinoamérica. Su gran éxito, El Juego Verdadero, que usaba un sample del clásico Just a Two of Us de Bill Withers, se convirtió en el primer tema de hip hop chileno con difusión masiva en la radio, algo casi impensable para la época. En 1997, musicalmente Ser Humano tiene un flow adelantado a su tiempo. Las voces de los raperos se entrelazan con una química capaz de moverse entre lo callejero y lo poético. Sus letras están impregnadas de alcohol y hierba, pero también versan sobre la desigualdad, el colonialismo y la degeneración. Ser Humano tiene un ambiente casi mágico, realmente difícil de describir con palabras. Para entenderlo, hay que escucharlo. Este disco revolucionó el hip hop mexicano. El álbum debut de Control Machete, Mucho Barato, de 1996. Vendió 500.000 de copias en solo 6 meses. Fue demasiado fuerte. El trío de Monterrey, formado por Fermín Cuarto, Pato Machete y Toy Selecta, creó una fusión entre el hip hop y la música popular del norte de México. Las bases de Toy Selecta mezclaban samples de cumbia, norteñas e incluso diálogos del Chavo del Ocho, resultando en un sonido rudo, hardcore y sumamente auténtico. La canción Comprendes Méndez se convirtió en un himno generacional, cargado de energía, con un sentimiento que el mismo Pato Machete describe como aquel que tienes antes de empezar una pelea. El disco transita por temas cotidianos como la cerveza, la cheve, el tequila, el mezcal, la parranda, la vida en el barrio, pero también deja espacio para la crítica social, aunque en un tono mucho más visceral que reflexivo, cargado de rabia y orgullo mexicano. Como dicen en uno de sus versos, vas a poner un muro, sabemos taladrar. Mucho Barato fue un disco que ayudó al rap latino a abrirse las puertas al mundo. Llegamos a la mitad del top. Aquí está uno de los discos más profundos y reflexivos que ha parido el rap en nuestro idioma. Vida, de Canserbero, 2010. En este trabajo el rapero venezolano nos invita a cuestionar a la sociedad, las emociones humanas e incluso la religión, desde una mirada tan honesta que a veces resulta dolorosa. El tema más popular del disco es Pensando en ti, canción que plasma una ruptura amorosa de forma tan poética como cruda. Pero en el disco hay canciones aún más íntimas, como La Ley del Hielo, donde Canserbero le habla a su madre fallecida, confesando que no entiende por qué ella ya no le responde. En otro plano encontramos temas de crítica social que incentivan a un cambio. En general, todo este disco impulsa a que el mundo sea un lugar mejor, a valorar incluso la cotidianeidad, como queda claro con el título ¿Y la felicidad qué? En Vida, Canserbero se atreve a resignificar
algunas palabras, como clase baja, que Canserbero explica que no se debería referir a los trabajadores humildes, sino a los que los explotan, lo cual es una bajeza. Y también se menciona el término americanos, que muchas veces se usa para referirse solo a los estadounidenses, cuando en realidad en América hay muchos países y todas las nacionalidades valen por igual. Este disco te hace pensar en exceso. Musicalmente combina beats de rap clásico con influencias de jazz y soul, bajo la producción de Capú, logrando un sonido duro y atemporal. El disco Vida estableció un nuevo estándar para la lírica del rap consciente en español. Este es un disco donde la rima se ha llevado a un nivel de los más altos que se ha visto en nuestro idioma. Un día en Suburbia, del rapero español Nach, álbum de 2008. La primera canción del disco se llama Amanece y la última Anochece, representando un día entero en la ciudad, con sus injusticias, sus luchas y sus aprendizajes. La canción más famosa del disco y a la vez una de las letras más difíciles de escribir en la historia del rap es Efectos Vocales, donde Nach en cada párrafo hace versos usando solo una vocal, manteniendo el ritmo y la coherencia de forma alucinante. Por ejemplo, con la S lanza Mequetrefes venden 3 CDs, ¿qué se creen? Se creen jefes de este den, que les den herejes. Una locura. Sin embargo, el disco no destaca solo por juegos de palabras, sino porque a la vez logra abarcar temáticas profundas y complejas con enorme maestría. Por ejemplo, en Nada ni Nadie aborda conmovedoramente la soledad. En Esclavos del Destino lanza un fuerte mensaje antisistema. Y en Mil Vidas, Nach realiza un ejercicio creativo muy interesante, poniéndose en la vida de muchas personas alrededor de la historia y países del mundo. Tras la última canción del disco, Anochece, hay un silencio y aparece un track oculto, Manifiesto, que son 8 minutos de rimas donde ninguna está de más. Son todas demasiado sesudas, reflexivas y potentes. Considero esa una de las mejores canciones del rap en español, sobre todo por su letra. La producción de Un Día en Suburbia estuvo a cargo de distintos productores profesionales, como por ejemplo Soma, y también contó con la participación de la Orquesta Sinfónica de Madrid, aportando al disco una dimensión de majestuosidad. Un Día en Suburbia marcó a toda una generación con un rap que transmite valores y una técnica impecable. Llegamos al top 3. Este disco es básicamente un conglomerado de clásicos de rap en español. Vivir para contarlo, de Violadores del Verso. Este álbum de 2006 fue todo un fenómeno. Vendió en solo 6 días 60,000 copias. Eso, a pesar de haber sido filtrado poco tiempo antes. Y a pesar de no contar con la distribución de una disquera multinacional. En Vivir para Contarlo encontramos letras inteligentes a la vez que hardcore, acompañadas de beats memorables a cargo de R de Rumba y una masterización realizada en Nueva York, lo cual estableció un nuevo nivel de calidad para los discos de rap español. En el álbum podemos encontrar himnos como Filosofía y Letras, un intro increíble donde los 3 MCs demuestran su actitud y pasión por el micrófono. La suma de los poderes de los 3 es demasiado avasalladora, como también lo demuestran en 8 líneas, donde se mezclan las rimas de cada uno de los raperos. Sin embargo, en el álbum también hay espacio para que el estilo de cada uno brille. Y así encontramos Pura Droga Sin Cortar, de KCO, uno de los ego trips más legendarios del rap en español. También está No Somos Ciegos, una crítica social muy perspicaz de Lírico, o A las Cosas por su Nombre, una canción tan directa como irreverente a manos del maestro Sohai. Y no podemos dejar de mencionar un clásico absoluto, el tema homónimo, Vivir para Contarlo. Aquí se combinan versos agudos, flows serios y un ritmo hipnotizante. Cada canción de este trabajo parece pensada para no olvidarse, para dejar huella. Así que como disco tiene una cohesión casi insuperable, donde no hay 1 o 2 canciones claramente por encima del resto, sino que hay una vara alta de nivel constante y una trascendencia que lo respalda.
Posiblemente nunca se han combinado las rimas inteligentes y el rap hardcore con más elegancia. Casi llegamos al final del top y el puesto 2 lo ocupa un disco que demostró el poder del rap como vehículo de redención personal. Aquel que había muerto, de Vico C, 1998. Este álbum marcó el regreso del rapero puertorriqueño tras una fuerte recaída debido a sus problemas de adicción. Su título parece ser una metáfora bíblica, inspirada en la historia de Lázaro, el que había estado muerto. En la canción Dándote Vida, Vico C, desnudo ante el micrófono, narra el momento en que estuvo a punto de despedirse de este mundo por una sobredosis, hasta que su padre lo salvó dándole respiración boca a boca. Este álbum es sumamente íntimo y así desde adentro también ha logrado impactar en la vida de muchos oyentes del rapero. En el disco, Vico C presenta a Jesucristo como la salvación, pero sin abandonar la crudeza del rap. Entre sus temas reflexiona sobre las drogas, criminalidad y conflictos sociales. La canción más famosa del disco es Quieren. En ella, Vico C denuncia la presión de la industria, que para vender más le exige que haga canciones más sexuales, más violentas, más superficiales. Pero él responde que prefiere mantener sus principios y brindar un mensaje edificador, a pesar de los tiempos duros que tuvo que afrontar. Musicalmente, el disco combina el rap con toques de reggae y ritmos caribeños. En algunas canciones también incluye reggaetón. Eso sí, sin líneas morbosas. A nivel técnico, Aquel que había muerto no suena tan pulido como otros discos de la época. Fue grabado con recursos muy limitados, junto al productor Funky, justamente luego de las épocas difíciles de Vico C, utilizando básicamente un teclado donado por la iglesia. Pero el nivel de rapeo, de interpretación, de melodías de Vico C, que transmiten demasiado, hacen que el disco suene genial. Vico C declaró que no sabía si podría volver a hacer música, pero en ese proceso se reinventó a sí mismo y creó una obra magistral. EMI afirma que se vendieron 215,000 copias de Aquel que había muerto en Estados Unidos y Puerto Rico. Y este disco le valió a Vico C el premio Billboard de la música latina al mejor álbum de rap en 1999, convirtiéndose en el primer rapero en obtener tal reconocimiento. Aquel que había muerto es un testimonio de dolor, fe y redención. Un disco que marcó la historia del rap en español y demostró que la música también puede salvar vidas. Con su propuesta muchos conocieron el rap y otros tantos se enamoraron de él. Aquel que había muerto. Titulazo. Antes de pasar al número 1 quiero hacer unas menciones honrosas. Primero, El atropello de Los Aldeanos, 2009. Un disco de crítica política contundente. En un contexto realmente difícil en Cuba, se atrevió a decir lo que muchos callaban contra el gobierno. También quiero mencionar discos más actuales, aunque me he centrado en los que han tenido mayor trascendencia. Pero traigo aquí A Serio, de Lil Supa, 2017, que es un viaje casi cinematográfico, lleno de rimas. Algunas ciertamente espirituales, como en la canción Luz. Y por último, hay un disco de 2019 que se ha ganado el respeto, Istmo de Dano. Un álbum donde convergen muy bien el estilo estadounidense y el hispano, con una técnica y referencias muy interesantes. Llegamos al puesto número 1 de este top. El mejor disco de rap en español para mí es Muerte, de Cancerbero, de 2012. Un disco que en su momento no se vendió, ya que estaba en descarga gratis desde su página web oficial. Igualmente, he sumado las reproducciones del disco en Spotify y YouTube y el número supera las 2.000 millones de reproducciones. Pero eso no es lo más importante. El conjunto de canciones del disco en sí representa una mirada brutalmente honesta sobre los problemas sociales de Latinoamérica y los fantasmas universales del ser humano. Es la contraparte del disco anterior de Cancerbero, llamado Vida, y aquí encontramos canciones mucho más oscuras, abarcando sentimientos como la traición, la venganza, la violencia y sobre todo, la muerte. Desde un ángulo perturbador, pero también reflexivo, como se demuestra desde lo visual del disco hasta las instrumentales, pasando por supuesto por los versos y la ejecución del rapeo.
Muerte está lleno de poesía hardcore. Tenemos primero a C'est la Mort, una canción de 7 minutos donde Canserbero nos permite entrar a su mundo y además hay muchas referencias al tema del tiempo y la muerte. Algunas realmente intrigantes que pareciera que nos habla el rapero actualmente fallecido desde el otro plano. Me refiero a rimas como lamentablemente muerto, pero no dejaré la música, pues el alma no ha salido de mi cuerpo. Continuamos con un himno de himnos. Es épico. Un relato ficticio basado en hechos reales donde Canserbero cuenta que toma venganza contra la persona que le quitó la vida a su hermano, pero después desciende al infierno, donde se encuentra con personajes históricos y luego de un viaje que termina con una batalla de rap entre él y Satanás, regresa a la vida. Sigue el tema Cerbero, que es una canción de ego como para gritarla en un concierto. No pueden faltar las demostraciones de flow y técnica, y eso lo encontramos en El Valle de las Sombras. La quinta canción es una de las más famosas de Canserbero, Maquiavélico, un rap donde el amor se rehúsa a aceptar que ya terminó. Mundo de Piedra. Qué increíble que es este relato, ya que se cuentan 3 historias de 3 personas que luego se entrelazan trágicamente. La canción 7 es Sin Mercy, Sin Piedad. Quizás el tema más de corte hardcore clásico del disco. Un día en el barrio hace recordar la fragilidad de la vida en las calles donde la delincuencia está doblando la esquina. Esta realidad se muestra, considero yo, de forma más desgarradora en Llovía, donde Canserbero narra la historia de Benito, un joven que se vuelve criminal, pero las consecuencias llegan y acaban con la vida de su madre. Tenemos también Y en un espejo vi, donde Canserbero narra en tercera persona su propia historia, la hora del juicio. Un tema lleno de energía que, como dice Canserbero en el coro, es para que protesten brincando. El primer trago, una canción que representa el duelo, la ausencia del ser querido y la imposibilidad de volver a verlo. Y el disco lo cierra De mi muerte, un tema que podría describir como metafísico. Cuenta Canserbero que tiene un sueño donde se encuentra con su versión de niño y su versión de viejo, y el anciano le da el mensaje que tiene que compartir al mundo, el mensaje de aprovechar la vida. Sin embargo, acto seguido, él se ve a sí mismo en su lápida, en su funeral, pero sabe que tiene la misión de llevar este mensaje en todas sus vidas. Y falta mencionar aquí a Jeremías, que es el bonus track del disco, una canción que plasma la decepción a causa de una traición con las frases más duras que he escuchado en esta temática. Y así como las letras, el sonido también es algo fúnebre y potente. Capú, Afromac y Primo Beats, los productores, hicieron un trabajo excepcional en este álbum, creando ambientes melancólicos y dramáticos que complementaban perfectamente la densidad lírica de Canserbero. Cada tema del disco Muerte es una pieza que golpea y reflexiona al mismo tiempo. Estos fueron los 10 mejores discos del rap en español para mí. Si tienes algún aporte u opinión, puedes dejarla en los comentarios. Ya se hizo de noche por acá, pero creo que ha valido la pena hacer este recuento de discos fabulosos. Si hay alguno que no has escuchado, o varios, hazlo, porque se trata, cada uno con su estilo, de arte de extremadamente buena calidad. Además, muchos de ellos tienen mensajes que sirven realmente para hacer este mundo un poco mejor para vivir. Yo, humildemente, pero con pasión, también hago rap. Y aquí te dejo una lista de reproducción hacia mis canciones. Un abrazo y mucho rap. ¿Cuáles son los mejores discos del rap en español para realizar? Para que el video, raza. Opa, estoy de acuerdo con unos que otros. Me faltó meter al cartel. Para mí. Ahí quedó el video, nos vemos en un próximo video, raza. Saludos y suscríbanse, banda. Chao.